vamos a ir dando charlas diferentes a medida del producto que vamos a ir trabajando. Hoy vamos a enfocarnos en lo que son las paredes interiores. Perdón. Bien. Dicho esto, vamos a trabajar o vamos a enfocarnos a que ustedes conozcan un poquito de lo que son las placas cementicias, ¿ya? Hay diferentes tipos de placas cementicias en el mercado, ¿ya? La composición es la que la hace diferente, ¿ya? Fibras de vidrio reforzadas, ¿ya? Con partículas orgánicas. Hay placas con fibras de madera, como bien lo dice su nombre, con un 65% de partículas de madera, y las placas de silicato de calcio. Estas placas están con componentes de celulosa y cemento, ¿ya? Y las otras de igual manera van igual celulosa, cemento y van reforzadas, ¿ya? Es para que tengan un poquito de conocimiento, para los que no saben, de las diferentes placas que podemos encontrar en el mercado. Bien, las composiciones muchas veces las miramos y son muy similares, ¿ya? Sin embargo, al tener un componente orgánico, cada una de estas placas es lo que va a hacer la diferencia. ¿Y por qué? Porque nosotros, al tener una placa que tiene componentes que están hechos de materiales orgánicos, ¿ya? O fibras orgánicas, esto lo que hacen es que en algún determinado momento esa placa pueda saturarse en agua, pueda llenarse de moho, pueda llenarse de hongo, ¿ya? Y son las cosas que de alguna manera a nosotros nos afectan al momento de construir o al momento de que dejemos incluso una construcción en solamente acabado, sin acabado, perdón, ¿ya? Entonces vamos a ir explicando eso. La placa indoor es una placa ideal para coberturas cerámicas, para zonas húmedas o mojadas. Es una placa que tiene una malla de fibra por ambas caras, ¿ya? Y un núcleo de cemento con aditivos aligerados. No vamos a encontrar ningún tipo de elemento, ni acerrín, ni madera, ni copor, nada de ningún tipo de elemento orgánico que son los que van a hacer tener en un momento una afectación en un tipo de esta placa. Tenemos bordes redondeados a las partes largas, ¿ya? Y cuadrado en sus partes cortas. Placa mineral 100% resistente al agua, no se hincha ni se deforma. Resistente al moho, al hongo. Son materiales no inflamables, están certificados de igual manera. Fácil de cortar, fácil de instalar, resistencia al impacto, que es muy importante, y es maleable, y no contiene sustancias peligrosas, ¿ya? Básicamente es lo que nos enfocamos nosotros en nuestro producto. Todos nuestros sistemas están aprobados. Bien. Tenemos unas certificaciones, tanto del uso para interiores, exteriores igualmente, sus resistencias al fuego, con normas europeas y algunas están homologadas con las normas americanas, que es lo que por lo general nos encontramos en nuestro mercado. ¿Ya? La característica principal de nuestra placa es una placa con su composición totalmente inerte, ¿no? O sea, ella puede estar a diferentes tipos de temperatura, o mucho frío o mucho calor, ¿ya? No absorbe agua, que es lo que por lo general nos encontramos en Panamá, con una absorción de humedad que tenemos aquí de 80%, que a veces es la que queda en estas placas en su interior. Es una placa flexible, no sufre daño por agentes químicos, al ser instalada en cualquier tipo de proyectos, llámese proyectos de hospitales, llámese proyectos de comerciales, escuelas, todo este tipo de proyectos que tienen algún elemento hay muchas veces de limpieza y decimos se puede deteriorar la placa, ¿ya? Y no se degrana, es una placa firme y compacta. De hecho, ella no necesita incluso mojarse ni nada de esto para hacer algún tipo de flexión en la placa. Como les mencioné al inicio, hay una malla de refuerzo que cubre la placa en todo su contexto, ¿ya? Y los elementos que contiene la misma mezcla de productos con las que está hecha. Tenemos una placa que mide 1,20 por 2,44. El espesor de nuestra placa para interiores, en este caso la indoor, es de 12,5. Una densidad interesante de 1050 kilogramos por metro cúbico aproximadamente, ¿ya? Y podemos poner pesos de cerámica hasta 50 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya?
El peso de la indoor está aproximadamente en 15 kilogramos. ¿Ya? Es una placa que no es combustible. ¿Qué es lo interesante de la placa? Nosotros tenemos placas que podemos curvar o flexionar a un radio incluso de 13 metros. ¿Ya? Un radio de 1 metro, si nosotros buscamos el cerramiento a 1 metro, los espaciamientos que tenemos que considerar es aproximadamente 31,5 para este cierre. ¿Ya? Las placas, por lo general, para lograr ese cierre que nos dé a 1 metro, la vamos a trabajar de manera horizontal y rayamos la placa en forma, valga la redundancia, en forma horizontal a 30 centímetros cada una. Esta placa se moldea perfectamente a nuestra estructura. ¿Ya? Probablemente dirán, bueno, pero es que si ella la pandeo, ella se va a tener microfisura. Claro, va a tener microfisura porque esa es la película que cubre la malla y va a aparecer, pero su núcleo como tal no se va a desmejorar. ¿Ya? Entonces podemos hacer curvaturas hasta 1 metro con la placa, o podemos hacerlo a 3 metros como la placa entera. Hablamos de soluciones húmedas. Cuando hablamos de soluciones para humedad, vamos a encontrar métodos estándares que ya conocemos, pero son elementos o más bien son especificaciones que ustedes pueden tener en determinado momento que nosotros revisamos con ustedes para la necesidad que requiera el proyecto. ¿Ya? Llámese una estructura con doble placa, una placa, 2 placas de un lado, o 1 y 2 placas, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Esto no solo aplica para el interior, sino también para el exterior. Es lo que vamos a ver en otra charla sobre lo que son las fachadas y cerramientos o envolventes de un proyecto. Aquapanel no solamente es un producto como tal, son sistemas hechos para cada requerimiento. Como por ejemplo, lo que vemos aquí. Nosotros tenemos en un elemento, por ejemplo, en la primera figura que vemos allí, son zonas muy húmedas de humedad extremas, donde llevan instalaciones dobles, ¿ya? O se requiere una cámara especial, ¿ya? Llámese estas cámaras de electricidad, cámaras de sistema de gases, o sea, todo esto nosotros lo revisamos, miramos y hacemos la recomendación. Igualmente tenemos en la de la derecha, para sectores, que es por lo general lo que nos encontramos comúnmente para los cerramientos o paredes interiores, en baños, paredes divisorias, ¿ya? En zonas públicas, en la industria, en la piscina, en la sauna, en la lavandería, vestuarios y centros deportivos, ¿ya? Donde en partes deportivas donde hemos puesto esto es en el área mucho donde están los lockers, ¿ya? Porque ahí de alguna manera hay humedad también en esas zonas, pese a que es solamente de cambio, pero el sudor incluso hace que esa humedad se transfiera muchas veces a las paredes. ¿Ya? Hay otras resistencias mecánicas que van incluso con el tema de fuego. Dependiendo del requerimiento de fuego que nos solicita el proyecto, hacemos una evaluación, una recomendación del tipo de estructura y el tipo de placa y lo que lleve internamente, en este caso, si es una lana mineral, una lana de roca o fibra de vidrio, lo revisamos porque también hay un sistema para esto. ¿Ya? Aproximadamente las placas tienen una resistencia a fuego como mínimo, ¿ya? De 1 hora como sistemas. Y de allí vamos revisando con ustedes qué tipo de, si quiero 2 horas, si quiero 3 horas, nosotros tenemos ensambles que duran hasta 4 horas, dependiendo de la necesidad. ¿Ya? En el otro formato que tenemos a la derecha, también vemos un formato de sistema de partición especial, ¿ya? Una estructura especial que necesita indicaciones superiores, más que de fuego, es de agua. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos los vamos revisando con las placas, puesto que como ya hicimos mención, la placa es 100% resistente a la humedad, entonces vamos trabajando con esa necesidad que vayan a tener ustedes. ¿Ya? Bien. Aquapanel Indoor y sus componentes del sistema. Nosotros como componentes del sistema llamamos, no ponemos los metales
porque a nivel local tenemos una estructura que es la que Aquapanel recomienda para sus sistemas de un calibre 20, ¿ya? Esto va acompañado de una barrera de vapor, una barrera water barrier. Tenemos la tornillería, tenemos una tornillería que todos nuestros tornillos dicen Aquapanel y están certificados para la corrosión, ¿ya? No deben corroerse. Tenemos una placa de interior de 12.5. Tenemos una malla de fibra, que igualmente puede ser de 10 centímetros o 20 centímetros. Y tenemos un mortero que utilizamos tanto para juntas como el acabado de la superficie en sí, que va acompañado de una malla de refuerzo. Esto por lo general, estos 6 elementos que están aquí son los que inicialmente conocemos comúnmente en el mercado. Sin embargo, existe un accesorio interesante, que es el PU, que es un pegamento en poliuretano que se utiliza para pegar las placas en interiores. Llámese donde nosotros vamos a poner una cerámica, donde vamos a hacer un texturizado, donde no necesitamos que la junta quede perfecta, ya que va a quedar cubierta. Esto es por lo general lo que nosotros miramos al momento de la instalación de un Aquapanel, ya sea para interior o exterior, ¿ya? Trabajamos con una banda acústica que no dice Aquapanel, pero sí pertenece a Knauf. Tenemos una banda acústica que se fija a todo lo que es el perímetro de nuestra estructura como recomendación. Tenemos una colocación de postes, como ya les hacía mención, de un calibre 20. Tenemos la colocación de una barrera, que es la que va a impedir el paso si hubiese alguna mala instalación o alguna perforación que hayan hecho, que no pase hacia la estructura metálica o hacia su interior, que en su momento probablemente de un lado pudiéramos estar utilizando una placa incluso de fibroyeso, ¿ya? El atornillamiento de las placas con una recomendación de 15 milímetros entre el espacio, como vemos acá en la esquina, y la separación de tornillos de 25. Aquí van a ver algo interesante. Nosotros tenemos como recomendación principal que las placas se atornillen de forma horizontal, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros buscamos ese amarre entre placas, y es como cuando hacemos el sistema de bloqueo. Nosotros ponemos las placas traslapadas, lo que ayuda a que la estructura esté bien agarrada, más bien la placa esté bien agarrada a la estructura, ¿ya? En caso de movimiento. No quiere decir que no podamos hacer las placas de forma vertical, ¿ya? Pero la recomendación para nosotros principal es que vayan siempre de forma horizontal, en nombre de Aquapanel hacia afuera. Bien, una vez que tengamos todo este sistema ya instalado, nosotros procedemos a 2 métodos de juntas, que era lo que les hacía mención hace un rato. Nosotros trabajamos las juntas, ya sea con una malla y con un mortero de juntas. Ya en este caso el mortero nuestro se llama mortero de junta o base coat and skin coating. Debe aparecerles así en el sistema con coches. Que es un mortero de juntas, para las juntas que va con la malla embebida, y va el acabado de igual manera. Ese sería uno de los tratamientos de junta que podemos hacer. Nosotros, nuestras placas, una vez que nosotros tengamos un tratamiento de juntas hecho, ya nosotros incluso podemos dejar la placa expuesta. Nosotros podemos decir que la placa mínimo 1 año podemos dejarla expuesta a lluvia, sol, no pasa nada. La placa no le va a pasar nada. Por eso hacemos mucho la recomendación de la barrera de vapor o la barrera de agua, más bien por el caso de que ustedes puedan tener una instalación que tenga alguna perforación y les pase a su área de que pudieran tener una placa de material orgánico o pudieran tener una placa de fibroyeso y no vaya a pasarse esa humedad hacia el otro lado. Porque la placa de Aquapanel en sí no va a pasarle nada, puesto que es una placa que es 100% resistente a la humedad y puede tener un grado de absorción de agua de 0,1%, o sea, es prácticamente nada. ¿Bien? Este es el pegamento
que nosotros hacemos siempre y recalcamos, es solo de uso interior. Se llama PU, es un poliuretano, ¿ya? Para pegar las juntas de las placas. El sistema es igual, atornillamos, ¿ya? Pero en vez de que vayamos a utilizar un mortero de juntas, vamos a ir pegando las placas. Siempre vamos a ir limpiando el borde para pegar el poliuretano, que es con una pistola, ¿ya? Y seguidamente, cuando ya nosotros ponemos una placa con la otra, eso excedente que aplasta cuando le hacemos un poquito de presión para que quede la junta, eso lo vamos a quitar, ¿ya? Preferiblemente no dejar que pase de un día para otro, ¿ya? Porque esto es tan duro, o sea, el poliuretano es tan duro que después va a ser imposible. Entonces hay muchas veces que van a querer darle golpe con un martillo, con una espátula, un cincel, y es complicado. Entonces podemos deteriorar la placa. Entonces la recomendación es, una vez que nosotros pegamos estas placas, procedamos ya, una vez que están a cierta cantidad de metros pegados, vayamos quitando ese excedente de este poliuretano. Es solamente para uso interior. ¿Bien? Aquapanel, como decimos, es una placa para humedades extremas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí algunos ejemplos de lo que se ha hecho en interiores, donde hay piscinas, hay áreas de mucho movimiento de agua, y trabajamos, por ejemplo, aquí en el Naughting Wellness Center, podemos ver que se ha trabajado tanto alrededores, su cabina, sus cielos, parte de lo que es el cielo cielo de fachadas, de lo que vemos aquí, pero es una fachada interna. Podemos hacer modulaciones con la placa, ¿ya? Es una placa de 12.5 y podemos moldearla. ¿Ya? Podemos llevar ese movimiento no solo en paredes, sino en cielos. Siempre haciendo la recomendación del corte por la parte interna de la placa. Si vamos a utilizar la placa entera, lo hacemos a 30 centímetros, todo el largo de la placa, y vamos jugando con el movimiento de la placa. Igualmente, la podemos trabajar en cielos, en paredes curvas, ¿ya? Con diseños que llevan movimiento. Siempre, si ven, vamos a ir mirando, siempre son en áreas donde hay piscinas, donde hay mucha humedad como tal. En los estadios igualmente se trabaja el área de los baños, tanto paredes, tanto perimetralmente, la placa precisamente porque hay mucho cambio de temperatura o mucha humedad que se concentra en esos sitios. En exteriores utilizamos una placa interior, bueno, en este caso se utilizó la indoor, puesto que es un canal de paso, ¿ya? No es una placa que va para el lado expuesto exterior directamente al sol o al agua, lluvia en este caso, pero podemos hacer todo esto que ven aquí, o sea, podemos curvar la placa y la placa no se nos va a partir. Hay una recomendación que se hace al momento de si vamos a utilizar la placa entera, en este caso un radio de 3, nos deja moldearla, probablemente sin necesidad de rayarla. Pero es una placa que debemos ir moldeando de un extremo y al otro extremo, poco a poco, para ir dándole esa curvatura. No es solo doblar la placa y hacer y ella va a doblar, no, hay que doblarla un poco y llevarla. No tenemos necesidad de mojarla, no hay que meterla en agua, no. Ella solita como está, ella su núcleo se va moldeando a esa curvatura. Bien, resumiendo, puedo decirles que tenemos una placa que es 100% resistente al agua, al moho, al hongo, ligera, estable dimensionalmente, tiene su resistencia al fuego, tiene un radio de curvatura, como bien les mencioné, que podemos llevarlo hasta 1 metro, fácil corte, podemos cortarla con una cuchilla o un exacto, sin necesidad de que nos digan que no hay flexible, no hay caladora, es fácil de atornillar y es 100% segura al ambiente. Como les mencioné, hay certificaciones que en determinado momento, si ustedes necesitan para un proyecto
ya sea su resistencia mecánica, su resistencia al fuego, su resistencia al agua, e incluso las resistencias, su certificado de ambiente y certificación LEED, nosotros podemos suministrarla. Tenemos una página donde encuentran esta información, van a encontrar detalles incluso técnicos, donde encuentran en CAT elementos que pudieran sacar como ejemplo para sus proyectos. Tienen información, fichas técnicas, tienen obras macros que se han hecho con nuestro sistema, ¿ya? Para Panamá, para este año, realmente se estaba haciendo y se sigue haciendo, pese a que estamos en cuarentena, el objetivo de lograr impulsar más el uso interior de la placa. Tenemos la placa exterior, que ya ustedes conocen, algunos, pero vamos enfocado a trabajar el sistema de indoor. ¿Por qué? Porque Panamá es un país que es muy húmedo, como ya les mencionaba, siempre estamos en un 80% de humedad, y probablemente algunos de ustedes se han encontrado en los proyectos que necesitan avanzar, ¿ya? Ustedes necesitan avanzar de alguna manera en lo que son las paredes o en lo que son los baños, y ¿qué pasa? Que el contratista de las ventanas no llegó y el agua se mete y se les empoza el agua. Bueno, nosotros tenemos la solución para eso, puesto que la placa nosotros podemos atornillarla directamente a la losa, podemos llevarla a la losa, no tenemos que hacer quicios, no tenemos que hacer un perímetro para levantar la placa, para que esa agua que por lo general se puede saturar en la placa, se quede allí, ¿ya? Esta placa, si llegase a saturarse de agua, ella posteriormente, ella misma la va a sudar y va a tener probablemente un hinchamiento, flexión, no sé cómo le dirían, de 0,1%, que es prácticamente nada. O sea, nosotros no tememos de usar la placa hasta el suelo, ¿ya? Entonces, el ejercicio de hoy es precisamente algo bien, bien elemental, algo bien básico que hemos venido hablando aquí. Pero ¿qué quiere decir esto? Que en conjunto con RedPro, con ustedes y con los arquitectos o proyectos que ustedes tengan a bien de estar llevando, nosotros estamos haciendo la tarea de colaborarles en los temas de especificaciones, en los temas de recomendaciones, e incluso hemos homologado proyectos localmente que ya han hecho el cambio de algunas placas a las placas de Aquapanel por el grado de facilidades que tiene, de ventajas que tiene, ¿ya? Y el simple hecho de ser 100% resistente al agua nos ha ayudado bastante. Entonces, ¿qué queremos? Ustedes conozcan, que ustedes de alguna manera corran la voz, como decimos aquí, ¿ya? Pero que sepan que pueden participar directamente con nosotros. ¿Cómo participamos nosotros? Nosotros con ustedes vamos a participar de forma, bueno, que hiciéramos que hoy fuera personal, pero en este caso, si ustedes tienen su equipo, si tienen sus arquitectos, si tienen su equipo de trabajo, o si tienen en este caso como RedPro, hacer este tipo de capacitaciones, ¿ya? Por cuestiones de tiempo, aquí hemos tratado de resumir lo más que podamos el tema, para que de alguna manera, como vimos esa encuesta, podamos incrementar ese conocimiento de productos a cada uno de ustedes. Excelente, Julia, muchas gracias. Y gracias también a todos. Terminamos casi 40. No veo preguntas, no sé si fue demasiado claro, salvo un par que me preguntaron dónde se conseguía el producto y si la lámina, el aislamiento térmico o el aislamiento para la humedad también lo conseguían en Coches. ¿Tú podrías ampliarnos un poquito eso, Julia? ¿Dónde podemos comprar el sistema completo para empezar a trabajar? Claro, claro, perfectamente. Nosotros tenemos con Coches todo el sistema completo. Hablo del sistema de lo que es de la placa hacia afuera, puesto que la estructura como tal, que ya hicimos la observación que debería ser calibre 20, calibre 20, hablamos de lo que son las paredes internas, todo esto, pero si ya después que vamos a ir hablando en otras charlas, vamos a darnos cuenta que probablemente ese calibre va a cambiar si es para un cerramiento.
¿ya? Sin embargo, sí contamos con coches para lo que son las barreras, los tornillos, los morteros, el PU, que me parece que es muy funcional y es más rápido de trabajar también. Tenemos con ellos las mallas, tenemos el sistema completo con ellos. Así que lo que necesiten, ya sea para interior o exterior en Aquapane, lo van a conseguir en coches. Perfecto, buenísimo. Bueno, aquí nos hacen varios comentarios que Wilfredo dice que falta un poco de práctica a la hora del montaje en las placas en interior. Bueno, sí es un tema de que hay que trabajar el material, ¿no? Creo yo. Y Sí, también, exacto, sí, ¿quieres decir algo ahí? sí, claro. Precisamente hacía mención de que hemos tratado de reducir por temas de conocimiento más que todo, pero por lo general lo que hacemos es que nosotros vamos sin ningún tipo de compromiso. Bueno, esperemos que todo esto pase pronto y nosotros capacitamos en el tema de instalación. Nosotros no solamente somos teoría, sino que también estamos de frontera a frontera llevando la teoría y la práctica en los proyectos y al personal que tengamos que hacerlo. Ok, buenísimo. Gracias, Julia. Bueno, hay más preguntas. Aristóteles nos pregunta si tienen lo del roof y pisos. No, actualmente para Panamá, o sea, como empresa, como Aquapanel, como Knauf, sí existe el producto, pero no lo estamos comercializando para Panamá. Si hubiese alguna situación de alguna necesidad específica y que digan, bueno, queremos, sí podemos hacer el trámite de hacer la recomendación, mirar y poder de repente hacer el match para que puedan traerlo con la marca de Aquapanel. Pero comercialmente para Panamá solo estamos con placas de 8 milímetros y de 12,5 para interior y para exterior. Exacto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Aristóteles también pregunta si hay alguna página de consulta. Claro, si ven, no sé si ya quitaron la página, la mía, No, ¿no? creo que está ahí puesta. Está ahí Bien, puesta. a la mano izquierda van a ver mi número de teléfono, está mi correo y abajo ven www.aquapanel.com. ¿Ya? En esa página es donde les hacía mención, donde van a encontrar todo lo relacionado con lo que son detalles técnicos, fichas técnicas, recomendaciones e incluso pueden hacer preguntas de lo que requieran o pueden hacérmelas a mí directamente a mi correo y yo buscarle las respuestas o las soluciones que requieran. Excelente, buenísimo. Bueno, hay más preguntas que están llegando. Parece que por fin se estimularon a preguntar. Hay un espectador anónimo que pregunta cuál es la diferencia de precio versus el fibrocemento. Bien, primeramente tenemos que tener claro de que son dos productos totalmente diferentes, ¿ya? Una placa es orgánica, que ya sabemos lo que puede pasar con una placa orgánica, y tenemos una placa cementicia, ¿ya? Entonces, en tema de precios, siempre las especificaciones o las características de una placa va a ser un poco, o diría yo, bastante superior a la otra. Por lo tanto, tendríamos que ver cuál es la necesidad que tenemos en el proyecto, qué queremos lograr, qué queremos garantizar en ese proyecto para ver un tema de precio. Los precios realmente los maneja Cochés. ¿Ya? Nosotros hacemos las recomendaciones, hacemos un cuadro comparativo si lo requieren, porque al final es qué requiere ese proyecto, qué garantías quiere dar ese proyecto. Y así saber por qué esto vale diferente. Entonces, Ujú. pero podemos, es cuestión de evaluar que un producto sea peras con peras o peras con manzanas, como podríamos decir. Ok. Bueno, muy bien. Zuli nos pregunta, ¿hasta cuánto de profundidad se deben rayar las láminas para hacer las curvas sin que se partan? Realmente es una curvatura de más bien de malla, yo creo que no pudiera pasar más de 2 milímetros y ella hace su flexión, ¿ya? Porque es realmente es cortar la malla que tiene internamente, en este caso la de interior, para hacer esa curvatura. ¿Ya? Como les dije, la placa en sí es flexible y ella va moldeándose, o sea, más de a poco cerrando. Ujú. Ok. Julia, yo recuerdo que en una capacitación tú le decías a la gente que primero tenían que flexionar un poco la lámina para luego Claro, doblarla, ¿no? claro, claro, es que eso lo comenté hace un rato,
Precisamente por eso dije de que extremo a extremo la vamos cerrando poco a poco, para que la malla vaya expandiéndose. Ya va a sonar como cuando comemos galletas de esas de soda que craquean, porque la malla va a expandirse, o sea, va a estirar para cerrarse. ¿Ya? Entonces es procurar de que primero trabajemos un extremo de la placa, después el otro extremo de la placa, y ahí vamos cerrándola poco a poco. Excelente, buenísimo. Bueno, Carlos Bonilo nos pregunta cuándo tenemos la capacitación de placas de uso exterior. Sí, la vamos a programar ya en breve. Tenemos a Julia aquí, así que no se preocupe. Yo creo que en menos de 2 semanas ya o antes podemos tener esa otra capacitación. César Duque hace una pregunta comparativa. ¿Qué diferencia puede existir entre Gypsum, Plysin y Aquapanel en cuanto a peso? Dice él. Bueno, realmente es relativo. El peso del yeso, desconozco las marcas como tal en temas de yeso, puesto que me he enfocado más en la cementicios. Sin embargo, puedo decirte que dentro de las dos placas, entre yeso, fibrocemento, como dice, y el aquapanel, el fibrocemento de alguna manera va a pesar más. ¿Ya? Ok. Pese a que a veces la miramos y decimos, bueno, el tema es que se ve dura, se ve fuerte, se ve todo esto, pero es la compactación que definitivamente está muy bien tratada, pero tiene las variantes que ya mencioné, o sea, qué es lo que quiero garantizar, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que no quiero que le pase a mi proyecto, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos que ver, dependiendo, porque hay tantas marcas en el mercado por decir, de yeso, versus tendría que hacer un cuadro de uno con el otro. Ok, Pero buenísimo. nosotros, por ejemplo, la placa nuestra de Aquapanel tiene, como ya le mencioné, 15 kilogramos aproximadamente de peso por metro cuadrado. Perdón. Con la estructura y todo, ¿no? No, la placa sola. Solo la placa, ok. La placa es una placa liviana, realmente es una placa liviana. Bien. Bueno, muy bien. Jesús María nos hace una pregunta. Si quisiera una fachada, pero la quiere hacer con fibrocemento, me imagino que quiere, porque aquí escribió microcemento, no sé si eso está bien. Al tenerla sellada con la cinta en las juntas, ¿puede trabajarla directa o tiene que poner malla? La malla que pide el micro, ya que esta lámina es rústica y tiene su malla casi expuesta. Bien, primero que, bueno, no sabría decir cuál es el tipo de instalación que lleva el fibrocemento hoy en día, ¿ya? Estamos hablando de fachada y es bueno, es la capacitación que vamos a dar después, pero sí necesito, en el caso de Aquapanel, trabajar una malla de junta de 10 centímetros, ¿ya? Primero la junta pongo malla y después pongo nuevamente mortero de juntas para dejar cubierto mis paredes, ¿no? Ok, Esto en el caso de una fachada. Lo mismo puede pasar internamente, solo que en exterior utilizamos dos tipos de mortero y internamente utilizamos un solo mortero para juntas y acabados. bien, excelente. Bueno, eso creo que lo vamos a poder ver con más detalle en la próxima capacitación, ¿no? Para que Así nos es. muestres también los videos de las capas y del acabado final, que es tan interesante, ¿no? Claro, de hecho hay videos en la página de internet que van a ver cuando se entra en cada una de las placas que van a mirar. Ahí hay videos tanto de instalación como de producto y de recomendaciones. ¿Ya? Pero bueno, efectivamente que si ponemos video acá nos vamos a dilatar un poquito, pero, pero podemos verlo ya como les mencioné, ya sea con el equipo que mantengan trabajando o si quieren verlo conmigo directamente, podemos hacerlo. ¿Ya? Para que vayan un poquito familiarizándose. Pero la página de internet te ayuda mucho porque hay mucha información visual, que es por lo general lo que se nos queda muchas veces más rápido cuando vemos cómo es una aplicación. Ajá. Muy bien. Vladimir nos pregunta, para las placas exteriores, ¿usa steel frame o se requiere, perdón, se requiere usar Tyvek o no es necesario? Tyvex, Tyvex. Tyvek, sí, es que aquí Tyvek, sí. Sí, bueno, por eso decía, vamos
les voy a decir que sí necesitamos el Tyvek, ¿ya? O la barrera de vapor, o en el caso nuestro dice Aquapanel, la barrera de vapor, pero es una capacitación que vamos a dar del tema de exteriores, como fachadas, ¿ya? Esa Pero la que sí, viene. exacto, sí necesito una barrera de vapor, ¿ya? O una barrera de agua. De hecho, si yo utilizo una barrera o el Tyvek, como le hace mención, no necesito sellar mi placa, ¿ya? Pero si no utilizo una barrera de vapor o el Tyvek que bien dice, sí necesito sellar de alguna manera esa entrada. Pero vamos a verlo en la capacitación siguiente que está con el tema de fachadas o envolventes para exteriores. Muy bien. Bueno, Jesús María nos pregunta, tengo un piso de piscina y mi cliente no tiene el topping por no perder 6 centímetros, los cuales quiere ganar. ¿Se podría pegar la placa al piso con algún adherente potente, hinchazo o taco? ¿Resistiría la Esta presión? placa, esta placa no es para piso, es una placa para cielos y paredes. Existe sí un producto que era lo que les hacía mención de incluso del rooftop y el piso, pero no lo traemos comercialmente para Panamá. O sea, la placa Aquapanel es para envolventes, para paredes, para cielos en este caso. Nosotros no la recomendamos para piso, porque para piso necesitaríamos por lo menos 23, 24 milímetros y una densidad mayor, que es la que tenemos nosotros como otro ítems, ¿ya? Pero no está comercialmente para estamos en cielos y estamos en paredes. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, Carlos nos pregunta, ¿estas placas cómo favorecen la filtración de ruidos en interiores? Si son aislantes acústicos. Claro, ellos tienen unos requerimientos mínimos de 45 dB. Sin embargo, en lo que yo quiera que pase o no pase hacia la otra habitación, en este caso va a depender mucho de mi instalación, ¿ya? Por un lado, y por otro lado de la fibra que yo utilice internamente para esa aislación, ¿ya? Entonces sí contamos con esos requerimientos mínimos para lo que son como fuego, como acústica y como térmico. Sin embargo, depende qué tanto es lo que yo voy a hacer, porque no es lo mismo hacer una habitación como hacer un teatro o a utilizar unas salas de cine, ¿ya? Eso va a depender de qué es lo que yo quiera, o sea, cuánto es el requerimiento que me piden para hacer esa recomendación o ese detalle técnico realmente que vamos a necesitar. Ok, buenísimo. Adriano nos hace una pregunta muy interesante. Dice, si se van a anclar objetos o muebles a las paredes, ¿es necesario colocar algún tipo de refuerzo adicional y cuál es la resistencia máxima de carga? Bien, como todo elemento o como todo tipo de producto de sistema liviano, estas placas, y de hecho las otras placas no están hechas para resistir peso como tal. A la estructura interna donde yo voy a montar muebles, televisores, eh, incluso sobres de cocina que a veces anclan una esquina, hay que meterles refuerzo, ya sea un refuerzo metálico o un refuerzo de madera, porque la placa en sí es una, ya decimos, tiene una alta densidad, unos altos requerimientos técnicos, sin embargo, ella no está para que yo pueda atornillar, por decir, un mueble de cocina, ¿ya? Por eso los elementos, o de hecho el yeso, el fundacemento, siempre se hace la recomendación de que hay que ponerle un refuerzo interno y Aquapanel no es la excepción, ¿ya? Entonces, hablamos de que sí aguanta peso, hablamos de un recubrimiento de cerámica, de mármol, de granito, ¿ya? Que son 50 kilogramos por metro cuadrado aproximadamente. ¿Aló? ¿Aló? Perdón. No, les quería recordar que en la página de Aquapanel encuentran también fichas técnicas, ¿no es cierto? Correcto. Fichas técnicas, detalles técnicos, videos, recomendaciones, proyectos,
todo ese tipo de proyectos solamente interior y exterior. Exacto. Bueno, muy bien, José Iván hace otra pregunta muy interesante. Para el acabado final, ¿no necesito utilizar pintura impermeabilizante en el caso de de estas áreas que son húmedas? Bien, nosotros en interiores, hago la observación nuevamente, ¿dónde vamos por ejemplo, nosotros vamos a recomendar el uso del Tyvek o de una barrera para impermeabilizar, perdón, en las áreas donde hay cocinas, donde hay baños, donde hay sauna, donde hay agua? De lo contrario, nosotros podemos utilizar la placa sin el tipo de aislación de barrera, ¿ya? Completa, placa, aislante, o sea, aislante la fibra, ¿ya? Y la placa nuevamente. No requiero de poner ningún tipo de impermeabilización, ¿ya? Y si fuese el caso del área de un baño o de la cocina, o los perímetros donde tengo la piscina y salpica agua, allí se utiliza una barrera, pero igual, no voy a necesitar impermeabilizar la placa, ¿no? A menos que tenga una corriente directa que salga de allí, pero ni así. Si yo estoy utilizando una barrera, no necesito impermeabilizar la pared. Ok. Bueno, aquí Jesús Mario nos hace otra pregunta. Es un poquito fuera de nuestro tema, pero él dice que hablando de aislamiento acústico, si no hay otro producto que no sean fibras, ya que hay clientes que no quieren saber de fibra en sus apartamentos u oficinas. Bueno, de hecho, eso pasó, bueno, en un hotel local, donde se hablaba mucho de eso porque hubo el tema de la fibra de vidrio. Sin embargo, nosotros como Canaux tenemos recomendaciones de utilizar o la lana de roca o la de fibra mineral, ¿ya? Porque precisamente pasa eso. Cuando decimos fibra, lo primero que la gente piensa es fibra de vidrio. Entonces, hay que hacerle saber al cliente que hay otro tipo de fibras que no son contaminantes o que nos dañan o nos afectan de alguna manera el sistema respiratorio o la piel. Ok, excelente. Bueno, creo que ya llegamos al final de nuestro excelente seminario. Julia, muchas gracias. Julia nunca desilusiona, siempre entrega un producto de primerísima calidad. En este caso, estamos hablando de esta capacitación que a todos los ha dejado muy contentos. Aquí veo muchas felicitaciones y agradecimientos. Así que por favor tomen una captura de pantalla del dato de Julia para que por favor la contacten y de esta manera puedan disfrutar del beneficio. Aquí Jesús Mario dice que eres la mejor, Julia, que gracias. Eh, Excelente, gracias a él. bueno, ok, entonces un saludo a todos. Les recuerdo que el lunes estaremos con la gente de Pintuco y estaremos hablando de todo lo que tiene que ver con tratamiento de maderas, mantenimiento, restauración y todo lo relacionado con maderas para que los interesados puedan compartir. Les recordamos, es 11 de la mañana y ya en breve les haremos llegar la invitación si es que ya no les ha llegado. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas por acompañarnos. Fue muy grato compartir eh, y fue muy buena la presentación. Julia, de nuevo mil gracias. Ojalá en Alemania nos A estén la orden. escuchando. Un saludo para todos. Nos vemos entonces el lunes a las 11 de la mañana con el tema de maderas y con la gente de Pintuco que nos va a acompañar. Eh, Claro. Mucha suerte entonces. Saludos a don Jesús Mario y a todos. Ok, muchas Muchas gracias. gracias. A la orden.